Para esta ocasión vamos a hablar sobre el periodo formativo de las culturas peruanas. El formativo es el periodo comprendido entre el 2000 y el 200 a.C., caracterizado por el surgimiento de la alfarería, la textilería y la metalurgia. Los centros religiosos se afianzan y se da una síntesis de tres modelos arquitectónicos, que son templos en U, pirámides con pozo ceremonial y recintos con vereda interna, además de sus patios centrales hundidos. Estas aumentan las áreas de cultivo como consecuencia de la agricultura del riego, que permite alcanzar un gran desarrollo tecnológico. Con el tema de su ubicación, podemos observar de que es ocurrida en la cuenca de Ucayali, en la sierra y en la costa, en el gran yacimiento arqueológico de las Aldas. Este periodo está formado por tres civilizaciones, que serían Huaca Prieta, Cotox y Cerro Sechín. Ahora bien, vamos a pasar a la primera civilización, que es Huaca Prieta, que es un importante sitio arqueológico encontrado en Perú, y su importancia radica en que fueron los más antiguos hallados hasta el momento. Esto gracias al descubridor y al arqueólogo estadounidense Junius Byrd, quien los encontró en unas excavaciones hechas en 1946. Pasando al tema de su ubicación, podemos ver de que los restos se ubican en el departamento de La Libertad, en el país de Perú. Ahora, hablando sobre el hombre Huaca Prieta, ¿cómo es que eran estos habitantes? Bueno, una de las causas que hacen de Huaca Prieta un descubrimiento tan trascendental es que por primera vez se descubrió un asentamiento de agricultores, esto en la época precerámica. Con ciertos conocimientos avanzados en algunos ámbitos, como por ejemplo, se sabe que vivían en habitaciones semisubterráneas y que eran hábiles fabricando productos textiles. Además, también se encontraron pruebas de que usaban mates pirograbados, pero esto ya en los años 2500 a.C. Lo que se conoce de estos habitantes es que proviene del análisis de los restos que encontraron. Además que, claro, estudiando el tipo de herramientas, viviendas o alimentos, se puede obtener una idea aproximada de cómo es que ellos vivían. Ahora, en el yacimiento, aunque aparentemente no se encontraba ninguna construcción de funeraria o algo que tenga que ver con eso, se encontraron 33 esqueletos. Todos estos estaban colocados en la misma posición y con las rodillas flexionadas y cubiertos de esterillas. Ahora, pasando al tema de su arquitectura. Hoy en día todavía se siguen realizando trabajos ahí en el yacimiento de Huaca Prieta y no debería descartarse que pueden aparecer nuevos datos que pueden aportar mucha más información. Además, hasta ahora se conoce que no existe arquitectura no doméstica y por lo tanto nada parecido a construcciones ceremoniales o funerarias. Entonces los habitantes de este poblado construían habitaciones semisubterráneas y el material que utilizaban eran la piedra y el barro. Como bien se señalaba anteriormente, se han encontrado costillas de ballena haciendo como que de vigas en las viviendas. Además que Huaca Prieta constaba de un conjunto de casas pequeñas de forma ovalada o cuadrada, y las entradas en las viviendas eran bastante estrechas y la mayoría, al estar por debajo del nivel del suelo, tenían unas escaleras para poder acceder ahí al interior. Además que también podemos mencionar que las piedras usadas para levantar las viviendas provenían del cauce del río y los investigadores han podido comprobar de que se trata de los típicos cantos rodados que se encuentran en las fuentes de agua. Igualmente, el barro era extraído del mismo lugar y según señalan algunos expertos, había una razón para que las casas no se construyeran al nivel del suelo. Esto era que no conocían la forma de levantar las paredes independientes y así podría ser, así tenían que ser lo bastante resistentes. Ahora, pasando a su cultura, podemos hablar también de sus utensilios y de sus hallazgos textiles,
Con el tema de sus utensilios, aparte de los que usaban para pescar o trabajar para la tierra, los hombres de Huaca Prieta también fabricaron mates de calabaza, posiblemente para transportar el agua, y también se afirma de que utilizaban utensilios para cocinar. Con el tema de sus hallazgos textiles, uno de los más importantes en este sitio arqueológico fueron los tejidos, y entre estos se destacan algunos que eran hechos de algodón y que muestran hermosas representaciones iconográficas. Quizás la más famosa que podemos mencionar es la del cóndor de Huaca Prieta, con una serpiente enroscada. Además que destaca otra representación de una serpiente con dos cabezas. Y la técnica utilizada para estos textiles no existían los telares, entonces era de una técnica de entrelazado. Y la única manera de poder elaborar estos tejidos eran a mano. Y en ocasiones también se usaban técnicas de anillado y de anudado. Durante las últimas investigaciones en esta civilización, se pudieron encontrar bastantes cestas tejidas, además que los arqueólogos han determinado que estos restos sugieren que se trataban de un pueblo mucho más avanzado de lo que ellos mismos pensaban. Ahora vamos a pasar a la civilización de Kotosh. La zona arqueológica de Kotosh es un complejo de más de 4.000 años de antigüedad y es de los complejos más antiguos, pero no solo del Perú, sino que de toda América. Además que se encuentra ubicado en el departamento de Huánuco, a 4 o 5 kilómetros del oeste de la ciudad, una ciudad que lleva el mismo nombre. Estos hallazgos son muy importantes ya que tratan de una de las evidencias más tempranas sobre la arquitectura ceremonial y pública de estas civilizaciones. Todo esto podemos referirnos en los años 4000 a 2000 a.C. Además que el nombre Kotosh viene de Koto, una palabra del quechua que se traduce como montículo de piedras. La zona arqueológica de Kotosh fue construida cerca del río de las Higueras y se compone principalmente de 3 templos, que son Blanco, Nichitos y Manos Cruzadas, y a su vez estos templos tienen otros 5 nichos. Justamente el nicho mayor se encuentra en el templo de las Manos Cruzadas. Este templo fue llamado así porque se encuentra adornado por 2 esculturas que representan la dualidad en la cosmovisión. El Templo de las Manos Cruzadas es el más célebre de los recintos ceremoniales. Tiene una forma rectangular y mide de 9,50 de largo por 9,30 de ancho. Además que se ingresaba por una portada de 2,15 centímetros, de 2 metros con 15 centímetros de alto, y los muros los podíamos encontrar de 2 a 2,80. Fueron enlucidos con una fina capa de barro, tanto en color blanco o también utilizaban el color crema. Y estos eran engalanados con nichos y hornacinas muy grandes en formas trapezoidales. Debajo de 2 de estos nichos se descubrieron las famosas manos cruzadas, que eran modeladas en terracota. Además que arqueólogos tuvieron mucho cuidado para no dañarlo. Y el significado de esta representación es un misterio, pero algunos investigadores japoneses dijeron que podía significar amistad, acercamiento o tal vez bondad. Además que otros estudios también opinan que las manos fueron el elemento fundamental en el templo, una pieza muy básica de un rito en el que iba a ser una gran religión americana. Entonces, lo más probable es que el relieve tendría que ser parte de una efigie mayor. Y este relieve ya hoy en día no se conserva. Todos los templos, como bien sabemos, todos los templos de estas tradiciones tenían un piso dividido en 2 niveles, con un fogón en el centro, en la parte inferior, y un conducto de ventilación subterráneo. Y por este conducto es por donde salían los humos hacia el exterior. Ahora, pasándonos a tradición mito, era una tendencia
que realizaba estructuras ceremoniales con los fogones en el centro y los pisos hundidos. Además, se cree que el fogón era donde se quemaban las ofrendas pequeñas y era una tradición muy importante, ya que era uno de los ejemplos más antiguos de estas culturas que realizaban estas construcciones tan especiales para los ritos ceremoniales y religiosos. Aunque en Perú se hallaron muchas construcciones ceremoniales, muchas más antiguas, como podemos mencionar la de Huaricoto, que se calcula que se construyó en el 2796 a.C., o si no la Galgada, en el distrito de Pallasca, en el año 2380. Con todos estos hallazgos, los arqueólogos determinaron de que la tradición mito fue muy importante en las culturas que se asentaron en los Andes, especialmente en la parte del norte y la parte central. Ahora, pasándonos a su arquitectura, viendo las características, Cotoya estaba conformado por una serie de edificios construidos. Estos eran de piedra y canteada con barro. Tenían plantas cuadrangulares y sobre las plataformas rellenadas que estaban con tierra de cantos rodeados, además de piedras canteadas y también mucho barro. Estos recintos son relativamente pequeños, entre 4 y 6 metros de largo, aunque también hay de más de 10 metros de largo. Todos carecían de ventanas y probablemente tenían techos muy planos, y en el interior se apreciaba un piso cuadrangular que constaba de 2 niveles, uno más bajo, que era en forma de piso hundido, y otro que era un poco más alto a modo de banqueta. El nivel bajo contiene un pequeño pozo en el centro que servía de fogón, que estaba conectado al pequeño conducto subterráneo que era para la ventilación. Y las paredes internas, y también a veces las del piso hundido, tenían nichos de diversos tamaños y en algunos casos eran pintadas de manera sencilla, o si no, algunas tenían unos relieves en forma de manos cruzadas, como bien lo mencionamos en el Templo de las Manos Cruzadas. Vamos a continuar con la última civilización que conforma el periodo formativo, que sería la cultura Cerro-Sechín. Esta cultura se desarrolla hacia el 1800 a.C. en el departamento de Ancash. Exactamente, se encuentra ubicado en la provincia de Casma, a unos 5 kilómetros de la ciudad, una ciudad del mismo nombre, sobre la falda norte del Cerro Laguna, y se encuentra a 90 metros sobre el nivel del mar. Pasando a sus investigadores, Julio César Telo y otros arqueólogos cumplieron una labor muy paciente y encontraron más de 100 motivos de piedra del templo Sechín, un 1 de julio de 1937, y bautizaron a este monumento con el templo de Cerro Sechín. Pasando a su arquitectura. Bueno, se halló un complejo arquitectónico de 6 edificaciones. Y el templo Sechín era uno de los más grandes del mundo, con una extensión de 400 hectáreas y 35 metros de alto. Esta zona arqueológica abarcaba unas 5 hectáreas y estaba constituida por piedras y por mortero de barro. Y uno de los palacios fue construido con adobes cónicos y troncocónicos, que estaban unidos con barro, además que sus muros que delimitaban el complejo, los muros eran muy gruesos y muy altos. El Cerro Sechín es uno de los monumentos arqueológicos más importantes del Perú, tanto por su antigüedad como por su belleza arquitectónica. Entonces, este sitio arqueológico se encontraba ubicado en la ladera norte del Cerro Laguna, a 5 kilómetros de la ciudad Casma y a poco más de 10 kilómetros de la distancia del mar, y formaba parte del denominado desierto premontano, que se constituía de un clima muy cálido y muy seco. Bueno, pasando a un análisis arquitectónico de este templo, podemos
observar y podríamos decir de que en su forma, el templo es un edificio cuadrangular de 5 metros de lado, de 51 metros de lado, con un muro perimetral de piedras grabadas. Estas piedras grabadas estaban en su cara externa. Y en el interior estaba con tenía varios cuartos y unas estructuras en adobe, con las paredes pintadas en colores muy vivos y representaciones de figuras mitológicas. Con el tema de su función, fue usado para la producción y para la reserva de alimentos, además también para cultos religiosos, deberes administrativos y también deberes ceremoniales. Con el tema de sus espacios, el interior, donde podemos ver de que estaba dividido, cada espacio estaba dividido, entonces según la tarea que se realizara. Y este templo se encontraba a 90 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cada división, cada espacio tenía una función y era según la tarea que se realizara. Pasando a su tecnología, en el empleo de los materiales que utilizaban como la piedra, la cubierta de mortero blanco, y además tenían una forma de decorar estos templos que se distinguían mucho. Esto lo hacían en las piedras de formas cónicas. Y los muros, como bien mencioné, eran muy gruesos y muy altos. La verdad no hay mucho para describir de este templo, solamente la historia que viene detrás de esta cultura, que confirma que esta civilización realizaba sacrificios y culto al mar. Ahora, pasando a su escultura. Encontramos monolitos grabados, se van a encontrar estelas con escenas sangrientas, cabezas humanas decapitadas, brazos y piernas mutilados, y según algunos arqueólogos representaban una pelea donde habían vencedores y habían vencidos. Entonces, representan un centro donde se ofrecían sacrificios humanos. Y también vamos a poder observar de que las representaciones de personajes antropomorfos eh, así los hacían de los guerreros, eh, portando cetros y también portando gorros. Y junto a ellos habían unas partes seleccionadas del cuerpo, que estas eran como las hileras de los ojos, de los brazos, las piernas, las cabezas humanas y la pelvis. Además de que también adornan todo el contorno del edificio principal y los monolitos grabados fueron colocados intercalando unas grandes representaciones de guerreros y sacerdotes.